Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarle a través de este medio. Hoy es 24 de enero del 2021 y estamos de regreso a nuestro estudio del libro de los Hechos. Hoy vamos a hablar un poco más acerca de lo que está sucediendo en la vida de Esteban y vamos a estar aprendiendo cómo es que Esteban se enfrenta a esta situación en la que se encuentra, que empezamos la semana pasada a ver, que es el arresto de Esteban, y hoy vamos a ver cómo es que él enfrenta esta situación. No sin antes vamos a ir a un momento de oración. Vamos a darle gracias a Dios por este día, vamos a agradecerle por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Así que si estás ahí en familia, aprovecha. No sé si estés alrededor ahí de la mesa con tu familia, no sé dónde estés escuchando esto, pero si te es posible, cierra tus ojos y demos gracias. Padre, te agradecemos por un día más, te damos muchas gracias por la vida, la salud que nos das. Queremos poner este tiempo en tus manos y pedirte que a través de tu palabra tú nos enseñes, nos hagas crecer como cristianos, como tus hijos, nos lleves a una revelación más profunda, más amplia, Señor, de lo que es tu Hijo Jesucristo, de lo que es tu palabra, de lo que es la redención, de lo que es, Señor, todo lo que tienes para nuestra vida. Queremos pedirte, Padre, en este momento que a través de tu palabra nos vayas, Señor, llevando, nos hagas, Señor, mejores hijos tuyos. Queremos pedirte por los hermanos que escuchan esta grabación, pedirte por los que somos parte de esta iglesia, que nuestra fe crezca, madure, esté firme en ti, Señor, que en estos tiempos difíciles que estamos viviendo podamos estar todos en un mismo sentir, en una misma armonía, en una búsqueda constante de ti, aprendiendo a madurar y a crecer en ti, Señor. Gracias porque lo que estamos viviendo reconocemos que lo vivimos por tu bendita gracia, porque tú así lo has decidido. Y en este momento oramos por nuestra iglesia, pedimos tu fortaleza, pedimos tu consuelo, pedimos, Señor, tu guianza, pedimos que tu palabra se haga carne en nuestra vida y que nos ayudes, Padre amado. Pedimos por los hermanos también de otras iglesias, por los pastores de otras iglesias, oramos porque tu palabra sea revelada a ellos, porque los guíes, los ayudes, los fortalezcas, los libres, los salves, los sanes, Señor, porque tu palabra se cumpla en tu cuerpo, Señor, en este momento, en este lugar, en este Kairos, Señor, que estamos viviendo. Muchas gracias porque eres bueno, eres fiel, bendito sea tu santo nombre, Señor. Oramos también por las personas que no te conocen, por aquellas a las que les hemos predicado de ti, a las que les estamos hablando, Señor, de ti constantemente. Guárdales, protégeles, ayúdales. Aquellos hermanos que están enfermos, Señor, ayúdales también a que encuentren, Señor, en ti la fortaleza, la sanidad que buscan, Señor. Si tú así lo deseas, dale a ellos, Señor, en Cristo Jesús. Oramos por nuestras autoridades y te pedimos que los ayudes a gobernar como tú quieres que ellos gobiernen. Ayúdales dándoles sabiduría, gracia, favor, ayúdales a tener una estrategia, ayúdales a llevar las cosas como tú así lo has diseñado en Cristo Jesús. Muchas gracias, Padre. Amén, Señor. Estamos de regreso y hoy vamos a ver, como le dije hace un momento, el discurso de Esteban. Estamos en el primer versículo del capítulo de Hechos 7. Este es un capítulo largo, pero no vamos a estudiar de manera minuciosa cada detalle. Es el panorama general lo que estamos buscando aquí. Y una de las cosas que todo cristiano es responsable de hacer, y quiero empezar con esto, y lo vemos en lo que hace Esteban, aquí es lo que dice Pedro. Primera de Pedro 3, versículo 15, dice lo siguiente: más bien, preocúpense por honrar solo a Cristo como Señor y estén siempre listos a responder todo el que les pida razón de su esperanza. Siempre necesitamos dar una respuesta a las personas que nos preguntan por qué creemos lo que creemos. Necesitamos poder defender la fe. Necesitamos poder articularla. El cristiano eficaz es aquel que puede articular la verdad y defenderla. Defender lo que cree bíblicamente y de una manera razonable. A esto se le conoce como apologética. Viene del griego apología, que significa hablar en defensa de, dar una defensa, hablar en nombre de. Y la apologética es un discurso de defensa. Por eso es tan absolutamente crítico que no, escuche, sentimentalicemos el cristianismo.
tenemos que dar una defensa bíblica razonable de nuestra fe. Esa razón tiene que surgir de la revelación divina. En este capítulo, Esteban ofrece una defensa de la fe y surge en su totalidad de la Biblia. Por cierto, la única Biblia que en ese momento Esteban conocía era el Antiguo Testamento. Al igual que los otros discípulos, habían llegado a comprender cómo todo el Antiguo Testamento conducía a Jesucristo. Los discípulos no entendían el Antiguo Testamento. En los 4 evangelios no se referían al Antiguo Testamento, no predican como tal, pero cuando se abre el libro de los Hechos, ahora que Cristo les ha enseñado el Antiguo Testamento, simplemente explotan en citas del Antiguo Testamento. Y aquí está Esteban. Todo lo que él dice está tomado de su Biblia, otra vez el Antiguo Testamento. Y se defiende de los judíos y comienza con el Antiguo Testamento. Más adelante el apóstol Pablo se va a defender de los paganos que no tienen el Antiguo Testamento, por lo que comienza su defensa de Dios desde la razón de la creación y de ahí pasa a la revelación de las Escrituras. Pero para Esteban, que está hablando con judíos, su defensa y su proclamación es el Antiguo Testamento. Esto es necesario para nosotros entenderlo, pero especialmente para aquellos en el liderazgo espiritual. El libro de Tito, capítulo 1, versículo 9, dice: debe apegarse al mensaje verdadero tal como lo enseñamos, para que así también con la sana enseñanza pueda ayudar a los creyentes y corregir a los que se oponen. Tenemos principios, normas, características, requisitos para quienes dirigen en la iglesia, para los ancianos. Deben ser doctrinalmente sólidos y fieles a la doctrina. Tienen que poder informar, proclamar, declarar la sana doctrina y tienes que poder refutar el error para que tú puedas ser llamado un anciano. ¿Por qué? Bueno, el versículo 10 y 11 de Tito dice: pues hay muchos que son rebeldes, hablan de cosas que no sirven para nada y llevan a otros por el mal camino. En particular, me refiero a todos aquellos entre nosotros que dicen que los que no son judíos deben ser circuncidados para ser agradables a Dios. El versículo 11 de Tito 1 dice: ellos están destruyendo familias enteras, enseñando lo que no deben para conseguir dinero mal habido. Hay que taparle la boca a esa gente. ¿Cómo silencias a un engañador? Al engañador lo vas a callar por la verdad. ¿Por qué? Porque dice aquí la Escritura: ellos están destruyendo familias enteras, enseñando lo que no deben para conseguir dinero mal habido. Es por eso que los ancianos y todos los pastores deben poder tanto proclamar la sana doctrina como refutar el error. Tenemos que dar una defensa, una apología. Hechos capítulo 25, versículo 16, dice así: yo les respondí que cuando alguien es acusado de algún delito, los romanos no lo entregan a otra gente para que lo juzguen. Primero, el hombre debe enfrentar a los que están acusando y se le debe permitir que se defienda de los cargos que tienen en su contra. Este es Pablo hablando ante Agripa, y tiene que defenderse a sí mismo y a su evangelio. Y comienza diciendo: tengo el derecho esencialmente de dar una apología, tengo derecho a dar un discurso en mi defensa. En Hechos 22 también, antes él ante una turba en Jerusalén, él está y se encuentra ahí, y la palabra que usa de nuevo es otra apología, un discurso de defensa frente a una turba en Jerusalén. Eso es lo que hizo Pablo en todos los lugares a los que fue. Fue por un lado proclamando la verdad y por el otro lado defendiendo la verdad contra el error, desenmascarando el error. Leemos en Filipenses 1:7. Y es correcto que piense así de todos ustedes, porque en mi corazón los tengo aquí conmigo. Han compartido conmigo el generoso amor que Dios me ha mostrado. Ustedes siempre han sido solidarios conmigo. No solo cuando estuve en prisión, sino también cada vez que tuve que defender la buena noticia de salvación y probar que es la verdad. Judas lo expresó de una manera más sencilla: contiende con fervor por la fe. Pablo era un gran defensor de la fe en el Nuevo Testamento, pero hubo un defensor de la fe antes que Pablo. Hubo uno que pronunció un discurso en defensa y también una confirmación del Evangelio. Ese es Esteban.
Y Esteban, como leímos la semana pasada, es un judío extranjero, seleccionado junto con otros 6 hombres, porque algunos de los judíos de otras tierras fuera de Israel argumentaban que algunas viudas no recibían una porción justa de la comida. La comida que se les dio a las viudas tal vez iba exclusivamente a viudas de Jerusalén o de Judea, y no a las viudas helenistas. Así que los discípulos, los 11 más Matías, estaban preocupados de que se distribuyera por igual. Así que eligieron, así capítulo 6 nos dice que una buena reputación llena del Espíritu, llenos de sabiduría, y por eso los eligieron. Leemos en el versículo 5, y a donde da sus nombres, y los dos que conocemos porque los vemos inmediatamente son Esteban y Felipe. Esteban en el capítulo 7 y Felipe en el capítulo 8 van a ser muy familiares para nosotros. La cosa es que el resto de los nombres nunca vuelven a aparecer, pero Esteban en el versículo 5 es declarado como un hombre lleno de fe, lleno del Espíritu Santo. Ahora, como vimos la última vez, Esteban no es un diácono, es más que un diácono, pero sirve como quien cuida a las viudas. Él es menos que un apóstol, pero el Señor extendió el poder de milagro apostólico a él y a Felipe. No es un profeta, técnicamente, pero es un gran predicador. A través de los apóstoles y las personas como Felipe, Esteban y el resto, dice el versículo 7 del capítulo 6 que la palabra de Dios siguió difundiéndose. El número de discípulos siguió aumentando enormemente en Jerusalén. Luego en el versículo 8 dice que Esteban estaba lleno de gracia, de poder, del espíritu, de sabiduría, de buena reputación, un hombre lleno de fe, y está teniendo un impacto. Y ese impacto se siente en el versículo 9, cuando dice la Escritura, llevado a una sinagoga, dice, algunos hombres de los que se llamaba la sinagoga de los libertos, incluidos los de Cirene y de Alejandría, y algunos de Cilicia y Asia, se levantaron y discutieron con Esteban. Recuerda, es un judío extranjero. Él es parte del mundo griego fuera de Israel, por lo que su ministerio evangélico es regresar a la gente de su parte del mundo. Así que va a esta sinagoga de judíos no israelitas, y los que han venido de otros países quizá estén en una peregrinación, tal vez se hayan mudado ahí y estén ahí permanentemente. No lo sabemos bien, pero lo que sí sabemos es que tienen otro idioma, un idioma diferente. Entonces establecen una sinagoga, y como lo vimos la última vez que estuvimos en el estudio, aprendimos que había cerca de 500 sinagogas que existían en Jerusalén en ese momento. Y el versículo 10 nos dice que no pudieron hacer frente a la sabiduría y el espíritu con que él le estaba hablando. En otras palabras, en esta discusión que tuvieron, él ganó la discusión, ganó el debate. No pudieron hacerle frente. Este es un asunto antiguo en el debate, que si tú estudias, aprenderás que cuando había un debate, había un enfrentamiento, cuando se perdía la discusión, lo que hacían es algo que se ha denominado ad hominem, el antiguo término latino que expresa que cuando no puedes en el argumento, terminas atacando a la persona. Y en algún momento todos hemos estado en algún conflicto de este tipo. Cuando pierdes el tema, cuando pierdes el debate, terminas atacando a la persona porque ya no puedes discutir más. Y lo acusan de 4 cosas. Acusan a Esteban de hablar contra Dios. Es importante, si estás anotando y tal vez quieras anotar, son 4 acusaciones que le hacen. Que habla contra Dios, que habla contra Moisés, que habla contra la ley y que habla contra el templo. No queda más por blasfemar. Si ha blasfemado contra Dios, Moisés, la ley y el templo, lo ha hecho todo. Y luego ellos argumentan porque lo hemos oído. Porque él dice, este Nazareno Jesús destruirá este lugar y alterará las costumbres que Moisés nos transmitió. Todos los que estaban en este lugar escucharon estas palabras, estas acusaciones, pero también vieron su rostro como el rostro de un ángel, tranquilo, calmado, pacífico, trascendente. Pero ahora él está en el Sanedrín, ahora él es llevado
y a este lugar a donde están estas personas que se han reunido. Ahora, es importante llamar a nuestra atención que él ha sido durante máximo unas semanas o meses máximo, un cristiano. Y lo que presenta aquí en estos versículos iniciales es una comprensión asombrosa del Antiguo Testamento. No adquirió eso en las pocas semanas desde que fue salvo. Es judío y por lo tanto conoce el Antiguo Testamento. La acusación, por supuesto, es que él ha blasfemado todo lo que es sagrado para el judaísmo: Dios, Moisés, la ley y el templo. Y entonces, ahora tendrá que defenderse. Está ante el sumo sacerdote, que es Caifás, quien le pregunta: ¿son verdad estas cosas? ¿Has blasfemado contra Dios, Moisés, la ley y el templo? ¿Has hecho esto? Ellos no saben lo que él tiene entre manos. Quizá esperaban algún tipo de súplica fulminante de piedad. Ellos no lo entendieron. Deberían haber aprendido algo del hecho de que él abrumó por completo a la gente en la sinagoga, según el versículo 10, cuando se dieron cuenta que no pudieron hacerle frente a la sabiduría que él tenía y al espíritu con que él estaba hablando. Pero creen que lo van a poner en apuros al tenerlo ahí frente, al ponerlo frente a la gente más elitista bíblicamente hablando en la tierra. Están molestos, enojados, lo llaman blasfemo, y sabemos por la historia que los blasfemos son ejecutados. Entonces el capítulo 7 se vuelve una apología de Esteban, un discurso de defensa extraído de su Biblia, que en este momento no es otra cosa más que el Antiguo Testamento. Es más que una defensa, se convierte en un poderoso sermón ofensivo que conduce a Cristo. Es una obra maestra. Por cierto, nuevamente, el Antiguo Testamento es validado. No usa argumentos filosóficos, no usa argumentos racionales, simplemente marcha a través del texto de las Escrituras, y todo lo que Esteban se refiere es la validación del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Ahora tiene varios objetivos en mente, y el objetivo número 1 es lograr que lo escuchen. Ese es siempre el objetivo, conseguir que le escuchen. Así que, ¿cómo lo hace? Los engancha en algo que están muy interesados. Lo hace yendo inmediatamente a su historia. Él está familiarizado con ellos y encuentra lugares donde ve que están de acuerdo con la forma en que entienden las Escrituras. Encuentra puntos de acuerdo con ellos y comienza con las Escrituras y deja en claro que las cosas que son preciosas en las Escrituras para ellos, lo son para él también en las Escrituras. No es un blasfemo, porque cree en las Escrituras. Así que gana el interés de sus oyentes al hablar sobre lo que es importante para ellos y estar de acuerdo con ellos. Lo segundo que hace es responder al cargo de blasfemia. Hace referencia directa y positiva a cada acusación en particular. Defiende contra la blasfemia de Dios, se defiende contra la blasfemia de Moisés, presenta la defensa contra la blasfemia de la ley y presenta la defensa contra la blasfemia del templo. Ahora, ¿qué les ha llamado la atención hablando de lo que les interesa? Ahora que ha encontrado puntos de acuerdo, ahora que ha respondido a los cargos de blasfemia en su contra, mostrando que no es un blasfemo, lo siguiente que debe hacer es muy importante. Es darles la vuelta y acusarlos a ellos de blasfemia. ¿Cómo lo va a hacer? Al declararles que han cometido la blasfemia máxima de rechazar a Dios y al Mesías de Dios. Esto lo iremos viendo paso a paso. Vamos nada más para tomar un ejemplo. Hechos 7:51. Él les dice: ustedes son muy tercos, son como los paganos en su forma de pensar y de entender. Siempre se rebelan contra el Espíritu Santo, igual que sus antepasados. ¿A cuál de los profetas no persiguieron ellos? Mataron incluso a los que anunciaron que el justo iba a venir, el mismo al que ahora ustedes traicionaron y mataron. Ustedes recibieron la ley de Dios por medio de ángeles, pero no la obedecen. ¿Qué es lo que hace Esteban? Acusar al Sanedrín de Israel por asesinar al Mesías. Blasfemar contra Dios y el Hijo de Dios. Blasfemas contra Moisés, blasfemas contra la ley al rechazarla. Eres culpable de traer
tu blasfemia a este templo. Este es un sermón poderoso. Estas cosas son específicamente los temas que se tratan en este sermón. Ahora, comencemos por mirar por unos minutos cómo se defiende contra la idea de que blasfemó contra Dios. Primero, toma la acusación más severa. Para empezar, Esteban debe establecer en sus mentes que él y todos los cristianos de los que está hablando no son anti Dios. Esteban necesita manifestar su fe en Dios. Dios es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Dios es el Dios de Israel. Esto es básico. Tiene que establecer que Dios es quien se revela en las Escrituras como creen los judíos. Que Él es el Dios que llamó a Israel a la existencia. Cree en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Israel. Lo que está haciendo es captar la atención en el punto del interés que es para ellos más sagrados. Y comienza Hechos 7:1 así. El sumo sacerdote le dijo a Esteban, ¿es esto cierto? Esteban respondió, hermanos y padres, escúchenme. Nuestro glorioso Dios se apareció en Mesopotamia a nuestro antepasado Abraham antes de que él viviera en Harán. Llamo su atención a estos dos puntos. Hermanos, probablemente la mayoría de la audiencia sería judío, que había estado ahí, que seguía y que escuchaba atentamente lo que estaba sucediendo. Probablemente habría mucha gente en la sinagoga y tal vez de otras sinagogas de judíos que vivían en tierras extranjeras o que venían de tierras extranjeras. Así que ahí había la mayoría judíos, queremos pensar. Y luego cuando él se refiere a padres, se refiere a los funcionarios del Sanedrín. Él comienza a hablar de Dios y menciona a Dios en las primeras 19 veces, así que sabemos cuál es el tema. Él le da a Dios su título más exaltado, el Dios de gloria. ¿Sabes cuántas veces aparece ese título en el Antiguo Testamento? Una vez. Está en el Salmo 29, una asombrosa declaración de la gloria de Dios. Todos ellos lo sabían. El Salmo 29 reúne muchos de los componentes que componen la gloria de Dios. Todas las partes que se unen para hacer su majestuosa gloria. En el Antiguo Testamento, Dios es conocido por muchos nombres. Él es Jehová Nisi, que significa el Señor sana. Él es Jehová Jireh, el Señor que provee. Él es Jehová Rafa, el Señor que sana. Jehová Shalom, el Señor nuestra paz. Jehová Raá, el Señor que pastorea. Jehová Tzidkenu, el justo. Jehová de los ejércitos, Jehová Shammah, el Señor omnipresente, Jehová Elyon, el Señor altísimo, Jehová Mekadishkem, el Señor que santifica. Él es todo eso, todos esos nombres, pero todas esas son las partes que componen al Dios de la gloria. Esteban dice, mira, creo en el Dios de gloria, el Dios cuyos atributos se exponen en el Salmo 29. Y escoge un salmo de David, porque obviamente David está entre los héroes nobles de la historia de Israel. Hechos 7. Estoy en el versículo 2. Nuestro glorioso Dios se apareció en Mesopotamia, nuestro antepasado Abraham, antes de que él viviera en Harán. Dios le dijo, sal de tu tierra, deja a tus familiares y ve al país que yo te voy a mostrar. Abraham se fue de Caldea para vivir en Harán. Después de la muerte de su padre, Abraham fue traído a esta tierra donde ustedes viven ahora. El Dios de gloria, les dice Esteban, se apareció a nuestro padre Abraham. Note el pronombre personal, nuestro padre. Lo que se les está diciendo es, yo soy uno de ustedes. Él también es mi padre. Abraham lo es. No soy anti-israelí. Abraham es mi padre y él es nuestro padre. No soy un blasfemo de Dios ni un traidor de Israel, el pueblo de Dios. Lo reconozco y soy parte de él. No soy culpable de blasfemar contra el Dios de gloria. Ese Dios que apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes de vivir en Harán. Mesopotamia es el término griego para Caldea, la ciudad de la que vino Abraham en Mesopotamia. Es la ciudad de Ur. Y si
tú has estudiado un poco más de escritura, sabrás que se hace referencia a Ur de los Caldeos, una ciudad que estaba entre el Tigris y el río Éufrates. Dios se le aparece a Abraham en Harán, que le dio a donde le da el pacto de ahí de Génesis 12. Y entonces Esteban está diciendo, mira, yo reconozco el Dios de gloria, reconozco el llamado de Dios de gloria sobre la vida de Abraham, reconozco el pacto de Abraham, que es la fundación de la nación de Israel. Por lo tanto, no soy ni anti-Dios, ni soy anti-Israel. Por cierto, conoce la historia judía, conoce el Antiguo Testamento, conoce los hechos. Sabe aún más, sabe que cuando Abraham llegó a la tierra prometida no recibió ninguna posición permanente, sino que vagó por la tierra que nunca fue realmente suya. La tierra fue una promesa para Abraham, pero no para una posición. Versículo 5 de ahí de Hechos 7, pero Dios le dio como herencia no le dio como herencia ni siquiera 1 metro de esta tierra. Sin embargo, Dios le prometió que les daría toda esta tierra como posesión a él y a sus hijos. Esto pasó antes de que Abraham tuviera hijos. Ni siquiera le dio 1 metro de tierra, nada. Entonces él está viviendo, escucha, no una posesión, sino viviendo una promesa. Él prometió que se la daría a él en posesión y a sus descendencias después de él. Él prometió, escucha, en Génesis 12, Génesis 13, Génesis 15, Génesis 17, siguió diciéndole, obtendrás la tierra, tendrás un pueblo. Vivía de acuerdo con la promesa y se mantuvo firme por la fe. Por eso es que Pablo en el libro de Romanos dice que Abraham fue justificado, ¿por qué? Por fe. Abraham creyó a Dios. Abraham no tambaleó ante las promesas de Dios, sino que fue fuerte en su fe. Vivió una promesa, no una posición. Pero Dios prometió en el versículo 5 que se la daría a él en posesión y a su descendencia después de él. Eso es lo que le prometió. Y el versículo 6 de Hechos 7 dice, Dios le dijo, tus descendientes serán extranjeros en tierra extraña, esclavizados y maltratados por unos 400 años. Eso también le fue dicho a Abraham en el capítulo 15 de Génesis. Serían esclavizados y maltratados 400 años en Egipto. Luego leemos el versículo 7 de Hechos 7. Pero yo castigaré a la nación que los haga esclavos. Dios también le dijo, después de eso tu pueblo saldrá de ese país y me adorará aquí. Dios le promete a Abraham una tierra, un pueblo. Es solo una promesa. Antes de que esa promesa se pueda cumplir, las personas que provienen de sus lomos serán llevados a una nación extranjera 400 años de cautiverio. Eso sucedió en Egipto y entonces serían librados de Egipto y cuando llegue la liberación, la nación que los ha tenido en servidumbre, el versículo 7 dice, Dios juzgará a esa nación y vaya que los juzgó. Y si tú conoces un poco más de la historia, sabrás de las 10 plagas y de todo lo que vivieron. Entonces, ¿qué está diciendo Esteban aquí? Él está diciendo, mira, soy un creyente total de la historia de Dios con este pueblo. Creo que el Dios de gloria, creo en el Dios de Abraham. Y entonces, con esta apertura, ha hecho un par de cosas. Ha captado el interés de ellos porque habla de lo que es más preciado para ellos, su historia. Y en segundo lugar, se ha defendido. Ahora tiene que darle vuelta a eso, como les dije, que es lo que él va a hacer, y va a llevarlos a entender que Israel ha pecado. Y eso comienza en el versículo 8. Dios hizo un pacto con Abraham, y la señal de ese pacto fue la circuncisión. Cuando Abraham tuvo un hijo, él lo circuncidó a los 8 días de nacido. El nombre de su hijo era Isaac, quien a su vez también circuncidó a Jacob, su hijo. Jacobo también hizo lo mismo con sus hijos, quienes se convirtieron a su vez en los 12 patriarcas. Esa es toda la historia judía. Eso es todo bien conocido por cada familia, cada judío. Todos los judíos son los hijos de Abraham, todos los judíos son hijos de Isaac, todos los judíos son hijos de Jacob, que produce las 12 tribus, que producen todos. Así que sigue identificándose con ellos. Sí, él sabe de Rubén, Simeón, Leví, Judá, Zabulón, Isaacar, Dan, Gad, Aser, Neftalí, José, Benjamín. Y él se identifica y él está diciendo, mira, estoy contigo en todo esto.
Pero entonces empieza a mostrar el pecado de ellos. Y el versículo 9 y 10 de lo que es Hechos 7 dice: los patriarcas tuvieron envidia de José y lo vendieron como esclavo y fue llevado a Egipto, pero Dios estaba con José y lo sacó de todos sus problemas. José le caía bien al faraón, rey de Egipto, por toda la sabiduría que Dios le había dado. El faraón nombró a José gobernador de Egipto y del palacio real. José realmente había sido apartado por Dios para recibir una bendición especial, tenía un lugar especial en el plan de Dios. Y entonces Dios había diseñado ponerlo por encima de sus hermanos. Tú puedes leer Génesis 37, versículo 5, donde dice que José tuvo un sueño. Se lo contó a sus hermanos y ellos lo odiaron todavía más. José les dijo: oigan, este sueño que tuve, estábamos juntos amarrando manojos de trigo a la mitad del campo. De repente, mi manojo se levantó y quedó derecho. Después sus manojos rodearon el mío y le hicieron reverencias. Híjole, esto puso en graves problemas a José, porque incluso les contó otro sueño, donde aún el sol y la luna y las demás estrellas se inclinaban o le daban reverencia a él. No recuerdo bien las palabras, pero entonces incluso hasta su papá decía: ¿qué es esto? Sus hermanos le tenían mucha envidia y un día inventaron que él había sido muerto, asesinado. Y la verdad es que fueron con su padre Jacobo y le engañaron, porque le llevaron la ropa de José ensangrentada con sangre de un animal que ellos habían sacrificado, pero la verdad es que lo habían vendido como esclavo. Eran blasfemos estos hombres, los hermanos de José. Son los padres de los israelitas, Eran unos blasfemos, porque las escrituras decían que la primogenitura pertenecía a José, y lo que ellos hicieron fueron contra Dios. Eran hombres pecadores, orgullosos, rebeldes, blasfemaron contra Dios vendiendo al elegido como esclavo. Esteban ve y quiere que vean en la historia de José una ilustración de la reacción de esa nación a los planes de Dios. Él no es el blasfemo, Esteban no lo es. Ellos tienen un historial de blasfemia. En el versículo 52 pregunta: ¿cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? O sea, está tratando de hacerles entender. La verdad es que Israel como pueblo se ha opuesto al plan de Dios desde el principio. Entonces, ¿quieres hablar sobre quiénes son los verdaderos blasfemos? ¿Quieres hablar sobre los verdaderos rebeldes? Retrocede en tu historia y lo encontrarás incluso entre los 12 patriarcas, quienes resistieron a Dios a pesar de que Dios había declarado claramente su voluntad. Luego pasa a hablar sobre la vida de José. ¿Y por qué hace eso? Porque les dice que los patriarcas se pusieron celosos de José y lo vendieron a Egipto. Sin embargo, Dios estaba con él. ¿Por qué Dios estaba con él? Porque él era el elegido y lo rescató de todas las aflicciones y le concedió gracia y sabiduría ante los ojos del faraón, del rey de Egipto, y lo nombró gobernador de Egipto y de toda su casa. Dios, como recordarás, anuló los grandes designios de los hermanos y, por supuesto, José fue como esclavo primero y luego terminó siendo acusado falsamente por la esposa de Potifar y terminó en la cárcel, a donde él interpreta un sueño. Finalmente sale de la cárcel, se convierte en primer ministro de Egipto. Todo es obra de Dios, todos conocen esa historia. Continúa en el versículo 11 de Hechos 7. En toda la tierra de Egipto y en Canaán hubo una sequía tan fuerte que causó mucha miseria y nuestros antepasados no tenían que comer. En toda la tierra de Egipto y en Canaán hubo una sequía tan fuerte que causó mucha miseria y nuestros antepasados no tenían que comer. Entonces Jacobo se enteró que había comida en Egipto y envió a nuestros antepasados allá. Este fue el primer viaje a Egipto. Luego ellos volvieron por segunda vez y José se dio a conocer a sus hermanos. El faraón también se enteró de cuál era la familia de José. Recuerda, toda la historia que se desarrolla al final del libro de Génesis trata sobre eso. Estos hombres eran conspiradores, corruptos, malvados. Literalmente lo habían vendido como esclavos por celos. Según el versículo 10, había sufrido aflicciones severas, pero había sido rescatado por Dios. Dios le había mostrado su favor y sabiduría ante los ojos de Faraón y termina siendo el gobernador de Egipto en la casa del Faraón, exaltado.
Ahora hay mucho de Cristo en esto. Cristo por celos es vendido por sus hermanos judíos a la aflicción por un precio bajo, sufre y luego surge para ser el libertador de las mismas personas que lo vendieron como esclavo. La historia de José es muy paralela a la de Cristo. ¿Y qué está diciendo Esteban? Él está diciendo, mira, la historia de los padres es la historia del rechazo de los ungidos de Dios. Finalmente, la segunda vez que visitan a José, en el versículo 13, queda registrado en ese capítulo 45 de Génesis, que él se da a conocer a sus hermanos y la familia de José fue revelada al faraón y entonces José envía un mensaje. Entonces José envió a unos hombres para traer a su papá Jacobo hasta Egipto. También trajo a todos sus familiares, 75 en total. El mismo Jacobo, toda su familia, incluido José y los hijos que tuvo en Egipto, vinieron, dice, a Egipto, y ahí fue como comenzó el cautiverio egipcio. Vinieron todos y la profecía de Abraham era cierta de que serían llevados a cautiverio. Estuvieron ahí 430 años. Eso es lo que pasó. Dice el versículo 15 y 16 de Hechos 7, entonces Jacobo fue a Egipto y él y nuestros antepasados vivieron ahí hasta que murieron. Más tarde llevaron sus cuerpos a Siquén y los pusieron en la misma tumba que Abraham les compró por cierta suma a los hijos de Hamor en Siquén. ¿Cómo pasó eso? Abraham lo había comprado por una suma de dinero a los hijos de Hamor en Siquén y Abraham nunca obtuvo su posesión en la tierra prometida, pero compró un terreno para el entierro. Eso es lo que tenía, esa fue su promesa. Dice que en este versículo que Abraham lo compró. En Josué 24:32 dice Jacob lo compró, lo cual es correcto. Entonces, eso es mera historia, pero quiero que entiendas una cosa. ¿Esteban se equivoca en los hechos? No, es bastante simple. Abraham lo compró originalmente, pero se fueron a Egipto por 430 años, así que cuando regresan a esta tierra, tienen que volver a comprar ese mismo lugar, y todos los detalles son como deberían de ser. Entonces, ¿qué está diciendo Esteban? Una vez más, él está diciendo, no niego a Dios, no blasfemo contra Dios. Cubre la historia de Israel, comenzando con el Dios de la gloria, desde Abraham hasta José, desde la llamada al cautiverio, la primera gran era de la historia judía, y al hacerlo, logra su objetivo, llama su atención. Respondió a sus acusaciones de que no era un blasfemo del Dios vivo y verdadero. Los acusa con una mirada histórica a la blasfemia de sus antepasados al rechazar al elegido de Dios, que en este caso era José, y eso los prepara para una acusación de lo que le han hecho a Cristo, porque lo han vuelto a hacer. Han vuelto a rechazar al elegido de Dios. Ahora, ¿cuáles son las lecciones que podemos aprender de Esteban? Valiente en su evangelismo, bíblico en su evangelismo, declara la persona, el poder, la soberanía de Dios al enmarcar la historia, declara la fidelidad de Dios en sus promesas al cumplirlas, muestra que las escrituras se mueven inobservablemente hacia Cristo y muestra la profundidad, la incredulidad ciega y la hostilidad hacia la verdad que ha marcado la historia, incluso la historia religiosa. Tantas lecciones, y eso es el primer punto solamente. Faltan otras tres, que primero Dios veremos en su defensa de la blasfemia hacia Moisés, y eso, si Dios permite, será la próxima semana. Sé que para algunos esto es mucha historia, y algunos me han comentado, ay, a mí la historia me cuesta un poquito, o tal vez no me gusta, pero ¿qué estamos aprendiendo? Estamos aprendiendo que este hombre defiende su fe, conoce la historia, aprendemos que nosotros debemos aprender, conocer nuestro evangelio, debemos ser valientes al defenderlo, firmes en nuestra fe, no dar marcha atrás, aun cuando nos vaya a costar la vida. Esteban va a seguir defendiéndose contra las acusaciones. Sabemos que terminará apedreado, sabemos que va a dar su vida, pero la historia, la lección
de la vida de Esteban nos lleva a pensar qué importante es aprender a defender la Escritura, aunque nos cueste la vida. Gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por su revelación. Inclinen su rostro si se puede y oremos. Padre, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad, Señor, de aprender de tu palabra. Te pido que lo que aprendamos, Señor, lo podamos transmitir a nuestros hijos, a nuestros nietos, y que las siguientes generaciones, Señor, sepan de ti, conozcan, te honren y te amen. Porque nosotros prediquemos tu palabra. Al conocerla, al amarla y al compartirla con pasión. Gracias. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amados hermanos, me da muchísimo gusto poder compartir con ustedes un momento más en las Escrituras. Sé que la semana pasada les había dicho que la próxima semana, el domingo, íbamos a regresar a la actividad de la iglesia, pero lamentablemente no se puede. En nuestro municipio la situación está bastante difícil, hay que cuidarnos, no vamos a regresar hasta que cambie el semáforo, así que por favor tenga paciencia, fe y espere en Dios. Dios nos hará saber cuándo y en qué momento. Espero que usted esté firme y usted esté confiando en Dios y que siga adelante aprendiendo. Estaremos en contacto y le agradezco a Dios por la oportunidad que nos da. Que Dios lo bendiga, guárdese. Guárdese en Cristo Jesús. Le mandamos un cordial saludo. Gracias por su atención.